Buenas tardes con todos. Me encuentro con Juan Manuel Cabrera, quien es politólogo y militante del partido Aprista. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alessandra. Agradecido por la invitación. Te agradecemos tu presencia aquí también en el programa. Muy bien, Juan Manuel. El día del tema de hoy es por relacionado a las peleas por las diferentes opiniones en los partidos políticos. A raíz de las elecciones han surgido diferentes opiniones, ya que cada persona tiene un argumento distinto o diferente de su candidato de preferencia, generando así un conflicto con la otra persona que no comparte la misma idea. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Cuál piensas que es el primer factor por la que las personas pelean por temas políticos? Aló. ¿Me escuchas? Se apagó tu Ahora cámara y sí. ahora sí. ¿Me escuchaste? Sí, ahora sí. Ya. Te repito de nuevo la pregunta, ¿ya? Por favor. Ya. ¿Por qué crees, Juan Manuel, cuál piensas que es el principal factor porque las personas se pelean en temas políticos? Bueno, en realidad, ahí de la Torre lo señaló en algún momento en una de sus últimas entrevistas. Es justamente la falta de entendimiento político, la falta. Nuevamente, mil disculpas parece que tengo problemas con el sistema. Sí, Eh, sí, no te preocupes. Como señalaba, es básicamente la falta de entendimiento entre las personas, el no saber respetar una posición ideológica, ¿no? Eso también, pues, viene a causa de que dentro de los institutos de educación, ¿no? No se le permite incluso al alumnado poder desarrollarse, ejercer política en las universidades, ¿no? Eso hace peor aún, pues, que uno no tenga, pues, por costumbre discrepar y muchas veces hacer esta discrepancia sin siquiera tener pleno conocimiento de la posición que puede tener de manera ideológica, doctrinaria, alguna de las partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú piensas, aparte, ¿cuál crees que es otra razón por la que las personas no respetan el voto del otro? Por ejemplo, en estas elecciones, ¿no? Algunos votaron por Keiko y otros por Pedro Castillo. Sin embargo, al momento de decir, yo voy a votar por tal persona, le decían, no, no votes por ella, vota por la otra. ¿Tú crees que ahí hay ese tema de democracia al no respetar la opinión de uno propio, sea del partido de quien sea? No, uno puede discrepar alturadamente, fundamentando el por qué no podrías tú votar por alguna de las dos opciones. Eso es válido, ¿no? Es parte de la democracia. Lo que no es correcto es que uno quiere imponer sus ideas, ¿no? O al ver que no puedes, pues, tú convencer a la otra persona, uno recurra, pues, al insulto, recurra de alguna forma a mellar a la otra persona por la decisión que ha adoptado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto en esta carrera electoral en la segunda vuelta? De que muchos hemos perdido el total respeto, ¿no?, por las decisiones de los otros, ¿no? Y eso nos está llevando a una enemistad, muchas veces a nivel familiar, a nivel amigos, ¿no? Y es lo que yo creo que quienes de alguna forma hemos participado en política, debemos, pues, dejar un mensaje, ¿no? De que al margen de nuestra posición política, ideológica, ¿no?, doctrinaria, siempre debe primar el respeto y la amistad por la otra persona, ¿no? La política no puede ser usada como un instrumento para dividir a nuestra sociedad. Muy por el contrario, la política en efecto debe ser una puerta para el entendimiento entre las personas y que busquemos soluciones en común, ¿no? Así es, Juan Manuel. Y hablando, tú tocaste el tema de insultos, ¿no? Ahora, hablando con especialistas, en este caso políticos como tu persona, ¿qué opinas sobre aquellos políticos que denigran, hasta insultan la opinión de los otros por no compartir la misma posición? Bueno,
en realidad eso es pues para los politiqueros, ¿no? Esas personas no deberían llamarse políticos, ¿no? O sea, políticos han existido en la historia del Perú, gente muy alturada. Yo siempre, como aprista, señalo a Aye de la Torre. Aye de la Torre mencionaba que al enemigo caído, por ejemplo, ni una palabra de ofensa. Y eso muestra eh, que ha existido una clase política alturada en nuestra patria. Existen en la actualidad políticos que realmente honran con su participación dentro de los partidos, ¿no? Vemos a Lourdes Flores, a Altero Flores Arauz, a Jorge del Castillo, ¿no? A Nidia Vilches, y en otras tiendas políticas incluso de la izquierda peruana. Pero pues, lamentablemente, muchas veces el pueblo no sabe elegir y llevamos al Parlamento Nacional principalmente a personajes que dejan poco que desear sobre su actuación política, sobre cómo se manejan frente a los medios de comunicación, olvidando que ellos también de alguna forma son líderes de opinión y que su conducta, el manejo de sus acciones, también pues es un reflejo y ejemplo para quienes lo ven, para quienes lo siguen, ¿no? Entonces, si un líder insulta, si un líder denigra, calumnia, indudablemente pues que sus seguidores van a continuar dentro de esa forma de manejarse, ¿no? Y no respetando las posiciones que podamos adoptar, buenas o malas. Yo, por ejemplo, tengo amigos comunistas, tengo amigos de derecha, ¿no? Social cristianos, ¿no? Y creo yo de que cuando las personas somos cultas o instruidas, incluso de manera autodidacta, uno puede lograr pues tener un diálogo sostenible, ¿no? Y que ese diálogo nos permita llegar a puntos medios, a puntos de encuentro, que es lo que necesita, por ejemplo, el próximo gobernante del Perú, ¿no? No es imponer sus ideas, ¿no? Sino es exponerlas, ¿no? Y es lo mismo que exigimos nosotros de la actuación de los padres de la patria, estos padres de la patria que han sido elegidos y que van a entrar a un Congreso de la República donde el diálogo alturado va a ser fundamental para poder desarrollar diversas políticas de Estado e iniciativas desde el Poder Legislativo, ¿no? Juan Manuel, tú me estabas comentando sobre tus diversas amistades, en este caso comunistas y de derecha y entre otros partidos. ¿Tú has conocido algún caso sobre ello, entre ellos o de otras personas, por ejemplo, temas al extremo de divorcio, peleas por temas o discusiones muy altas por temas políticos? Sí, 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 hay personas que son muy acaloradas dentro del debate, el diálogo y cuando sientan una posición. Y sí, hay veces, puedo decir que hasta en lo personal, en algún momento he tenido algunas amistades que han tomado la decisión de alejarse por la opción política que yo tengo, ¿no? Y sé de otras personas que incluso, como ustedes lo señalan, tal vez una pareja de enamorados, ¿no? Alguna de las personas que comparten este tipo de relación no están muy de acuerdo con el ejercicio de la política, porque también es algo difícil y muchas veces poco comprendido, ¿no? Y eso también es pues por el tema de que el ejercicio de la política ha sido estigmatizado, señalado de una manera incorrecta, de que el sinónimo de política en el Perú es corrupción, es colusión, ¿no? ¿Qué recomiendas a estas personas, estas amistades que pelean por estos temas políticos? Que quienes participamos de la política podamos pues encontrar Juan Manuel, se eco apagó muchas tu cámara, perdón que te cortes. Ay, se ahora volvió a sí, ahora apagar. sí. Sí, ahora sí, Ahora ahora sí, sí. Ya, te ya decía, ¿qué está. opinas sobre estas Bueno, personas, no? ¿Qué les recomiendas para que no peleen por temas políticos? bueno, lo fundamental para esto es poder tener una mente amplia, poder tener la capacidad de saber respetar la posición de la otra persona.
¿no? Y sentar nosotros una posición de manera clara, contundente, respetuosa también, ¿no? Sabiendo de que es parte de la democracia, ¿no? Que nosotros podemos ganar un debate fundamentando propuestas, ¿no? No imponiéndonos mediante el insulto, ¿no? Mediante el vejamen, ¿no? O hablando, hay veces, cosas insensatas, leyendas urbanas, negras, oscuras, ¿no? Yo, por ejemplo, que como militante del Partido Aprista Peruano, he vivido por más de 20 años con esta estima de la corrupción, ¿no? Y yo hace 2 días tuve una reunión familiar de amigos y justo comentaba eso, que por ejemplo el peruano desconocía mucho de nuestra historia y es por eso, y es por eso que no se permite ahondar un poco más en aquellos antecedentes. Por ejemplo, el APRA, que es un partido centenario, ¿no? Y yo a veces he escuchado a mujeres hablar de una manera muy peyorativa contra el APRA, pero sin embargo yo siempre apelo a este mensaje, que por ejemplo el voto a la mujer, el ejercicio de la política para la mujer peruana es gracias a un movimiento como el Partido Aprista Peruano. Entonces la mujer debe estar también preocupada en poder conocer un poco sus antecedentes. Antes que existiera el APRA, no hubo un partido político que defendiera a las mujeres. Nosotros hemos luchado por su voto y por diversos derechos que pueda adquirir en el tiempo, incluso la participación en la política, como congresistas de la República, incluso el primer ejercicio de la mujer como presidente del Congreso de la República o como primer ministro, ¿no? O ministra. Las primeras ministras fueron dentro del gobierno aprista. Y así una serie de cosas, por ejemplo, los universitarios, ustedes, el carnet de medio pasaje, el derecho a la cátedra libre, ¿no? Son derechos adquiridos, pero porque hubo en el tiempo movimientos políticos como el APRA que se permitieron hacer una lucha, ¿no? Y una lucha, cuando digo una lucha, no es solamente el haber profesado la propuesta, sino de que a razón de eso es que fueron perseguidos, fueron encarcelados. Esto tiene otra connotación, sino que para nuestros tiempos hablar de estos derechos ya uno lo toma como que es una ley más, pero no son del todo conscientes de la importancia que en su momento, estamos hablando de los años 20, 30, tuvo, y que un movimiento político como el APRA y otros movimientos seguro en su momento lo proclamaron, ¿no? Y que a causa de eso fueron perseguidos, desterrados, ha habido gente muerta por esto, ¿no? Entonces, debemos nosotros también saber respetar esa parte de la historia, ¿no? Y no solo minimizarnos, hay veces a las denuncias por 3 o 4 personas, malos políticos o gente que se ha aprovechado de que un partido ha llegado al gobierno para poder enriquecerse ilícitamente, ejercer la política y hacerlo mal, ¿no? Entonces, diferenciemos, no podemos generalizar, ¿no? Ese es mi mensaje, Alessandro. Uh-huh. Juan Manuel, muy importante lo que acabas de comentarnos. Y hablando sobre el tema de políticos, ¿no? ¿Qué opinas sobre aquellos políticos transfugistas que primero han estado lidiados por un partido, sin embargo, por conveniencia, claro, han estado, por ejemplo, en un partido, luego su opositor, su líder estaba perdiendo, se fue a otro partido y luego de eso se fue a otro partido? ¿Qué opinas sobre ello? Porque las personas también, sus conocidos, llegan a esos ataques, ¿no? De decirle transfugistas, si tú has estado con este partido. ¿Qué opinas? Primero sobre el transfugismo y luego sobre los ataques a esa persona. Bueno, el transfugismo es algo que nosotros debemos rechazar por completo. Uno puede participar de la política y debe hacerlo habiendo estudiado. O sea, yo siempre digo, ¿no? El aprista, ¿qué posición ideológica, ¿no? tiene? El comunista, ¿qué posición ideológica tiene? El pepecista, ¿no? Pero, por ejemplo, existen partidos políticos, como el Partido Morado,
que son pues un arroz con mango. Uno no sabe a qué línea ideológica, qué representan, o son esos partidos que nos vienen a decir pues que lo que menos interesa es la doctrina o qué ideología representa, porque al ciudadano no le interesa eso. No, nosotros justamente estamos para educar, y eso tiene que ver mucho con el fortalecimiento del sistema de los partidos políticos. Yo, en lo personal, considero de que es prudente que siempre exista una etapa de reflexión y de estudio para aquellos que participan dentro de un partido político. Cabe señalar de que si tú te inscribes en un partido político, tengas un proceso mínimo de preparación, ¿no? Donde tú puedas saber realmente si ideológicamente estás de acuerdo con esa línea política, ¿no? Y luego, también pasado ese tiempo y habiendo cumplido con una serie de requisitos académicos de formación, recién puedas tener el derecho a poder ser elegido como un representante del partido político para cualquier cargo de ejercicio público, ¿no? Es por eso que vemos mucho el transfugismo también. Algunos, como tú lo has señalado, lo hacen por un tema de conveniencia, ¿no? Pero hay gente que también es muy instruida, pero que la hemos visto de partido en partido, ¿no? Y eso es pues porque justamente están al son del viento y ven la política como una forma de vida o de acceder pues a tener un sueldo del Estado, ¿no? Mientras que habemos personas que no lo vemos así. En mi caso, por ejemplo, tengo 22 años de militancia. Ingresé al APRA en una época muy difícil para el aprismo, ¿no? Que era la dictadura, justamente finales de la dictadura del señor Alberto Fujimori. Pero eso más bien me permitió conocer desde dentro a mi organización política, lo que representaba, lo que significaba el PAN con libertad, ¿no? Los 5 puntos máximos del aprismo en un contexto latinoamericano, el plan mínimo del APRA, ¿no? En un contexto nacional, ¿no? Entonces, eso hace pues que uno se afiance. También en el caso de los apristas nos han generado mucha mística, el respeto a nuestros símbolos partidarios, a la historia de nuestros líderes, ¿no? Todo eso hizo, por ejemplo, que en mi caso me mantuviera y me mantenga, y estoy seguro moriré dentro de mi partido, ejerciendo la política dentro del APRA, ¿no? Eso es lo que tal vez debemos también transmitirle a los jóvenes, ¿no? Que participemos, sí, de política, pero que lo hagamos sabiendo el por qué participamos de un movimiento. Y si hablamos de movimientos políticos en el Perú, estamos hablando pues básicamente del Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y bueno, equivocados o no, los miembros del Partido Comunista, ¿no? Entonces, creo yo de que ese es el camino para que uno pueda desarrollarse dentro de la política. Uh-huh. Y Juan, mi última pregunta, ahora tocando el tema de estos momentos, se podría decir, ¿qué opinas tú sobre los, podría llamarse así, ataques, contraataques entre los partidos, los militantes, los que participan, los que apoyan al partido de Perú Libre y en este caso a los de los fujimoristas, ¿no? Porque en el último encuentro se han encontrado los dos partidos y algunos tratando de atacarse, ¿no? Y como tú dices, no de una manera democrática, respetando la opinión de estos dos partidos. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, es preocupante porque nosotros debemos condenar cualquier acto de vandalismo. Y se debe comprender algo también, Alexandra, que la gente que hoy está saliendo a las calles, que hoy, por ejemplo, vamos a estar en el campo de Marte, lo estamos haciendo no solo, o sea, en el caso de algunos, indudablemente porque son miembros del partido Fuerza Popular, ¿no? Pero la gran mayoría de ciudadanos que estamos participando de estas movilizaciones somos o ciudadanos independientes o ciudadanos que pertenecemos a otros partidos políticos y que estamos saliendo a la calle no por una consigna, sino por un tema de conciencia. Y al igual creo yo que lo deben estar haciendo los miembros del Partido Perú Libre. Pero si nosotros encontramos en las calles una respuesta
violenta, de gente que está comprobado está siendo financiada. ¿Quién financia a esas personas que están 24 horas por 7 días de la semana apostadas frente al Jurado Nacional de Elecciones, y que al primer ciudadano que se acerca a esta institución para poder reclamar sus derechos, denunciar un fraude electoral, estas personas salen con machetes, con palos, con piedras? O sea, esos actos de vandalismo son propios pues para gente retrógrada, gente que no entiende razones, que justamente son el problema de nuestra sociedad. Esa gente violenta que genera inseguridad ciudadana, ¿no? En las calles. Entonces, estos actos son condenables desde donde los veamos, ¿no? Y lo que debemos hacer como ciudadanos es denunciar estos actos, pedir que el gobierno y sobre todo las autoridades del Ministerio del Interior pongan mano dura en estas personas, porque ha sido a vista y paciencia el personal policial que se ha dado esta situación, ¿no? Yo he participado de la marcha que tú acabas de señalar el otro día, y justamente me decían, Juan Manuel, no lleguemos al Jurado Nacional porque han recibido palos, piedras, ¿no? Y yo digo, ese es el ejemplo que nosotros estamos dando. ¿Dónde están los líderes de los partidos políticos? ¿Dónde está el señor Pedro Castillo, el señor Cerrón, para poderle decir a su gente, oiga, paren la mano, respeten? Entonces, para eso también creo es importante el poder de las redes sociales, que ustedes, los jóvenes, nos ayuden en eso, de que, como tú dices, es valedero, sea la posición que crea, porque ambas partes creen estar en su razón, tienen en algunos casos fundamento, en algunos otros no, pero nosotros lo que tenemos que hacer es un llamado a que, sea cual fuera la posición que tengamos, respetemos, porque detrás de cada uno de nosotros hay una familia, hay madre, hay padre, hay hijos, ¿no? Y es algo inaudito, pues, que si Alessandra Vergara decide participar de una de las marchas, regrese luego a su casa herida, o la terminen llamando a su mamá para decirle, oiga, está hospitalizada. Eso no es lógico, y creo, yo repito, es condenable desde cualquier punto de vista. Perfecto, Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en el programa. Te queremos agradecer a tu persona, y esto ha sido Juan Manuel Cabrera aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros y compartir tu opinión. Gracias, Alessandra, y sigan ustedes en esa labor, en esa muy buena labor de difusión, que estoy seguro hará de ustedes mejores seres humanos y sobre todo profesionales de éxito. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Juan Manuel.